Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cuántos están contentos? Amén. Yo más, hermanos. Desde diciembre he estado un poquito bateando con mis pies y míreme, ahora casi corro. Le doy gracias a Dios porque Él es bueno. Damos gracias a Dios porque Él nos sostiene, porque Él nos tiene de pie. No tenemos con qué pagarle a nuestro Dios todas sus misericordias, su amor tan infinito. Y el día de hoy, hermana Esperanza estaba haciendo unas mojarras, unos filetitos por ahí, un ceviche, y de pronto me dice, que nos dice el pastor que si podemos estar aquí. Pues gloria a Dios, aquí estamos, hermanos, para honrar y glorificar el nombre del Señor. Y así como está de pie, yo le invito a que cierre sus ojos y oremos en estos momentos. Padre, aquí estamos delante de ti, siempre reconociéndote, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro todo, Señor. Y es por tu gracia y tu infinita misericordia que aquí estamos, Señor. Gracias por tu presencia tan linda, tan real, Señor. Gracias porque tú te has movido en esta noche. Gracias, Señor, porque tú has recibido la adoración de tu pueblo, Señor, y porque tú te mueves en las vidas y en los corazones dispuestos, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que cada hermano y cada hermana que está aquí viene con necesidad de ti, Señor, con necesidad de adorarte y con necesidad de recibir, Dios mío, lo que tú, Señor, en el cielo preparaste para nosotros, lo que tú allá, Señor, dispusiste para nuestras vidas, Señor. Tú no eres un Dios de casualidades, Señor, tú tienes todo previsto. Gracias, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo unja mis labios y que Esperanza calle, Señor, y hables tú, Señor. Glorifica tu nombre en esta noche, Señor, porque de antemano sabemos que hay mucha necesidad, que hay muchas vidas en sus hogares esperando una palabra tuya, Señor, y que esta noche seguramente, con certeza, podemos decir, Señor, que tu Espíritu Santo está presto para hablar a los corazones. Señor, a ti te conviene crecer, a mí menguar. Me pongo en tus manos preciosas, Señor. Me escondo detrás de ti mientras hablo tu palabra, Señor. Y toda la gloria, la honra y la adoración te la damos a ti, Señor. En Jesús, muchas gracias. Así como está de pie, yo le invito a abrir la escritura. Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Aleluya. Marcos, capítulo 10. ¿Puedo tomar esta agüita? Aleluya. Y cuando usted lo tenga, puede decir amén. Aleluya. Marcos, capítulo 10, verso 46 al 49. Aleluya. Dice así la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Le hemos puesto por tema a este mensaje: por un necesitado Jesús se detiene. Amén. Por uno. Aunque Jesús le predicó su palabra a multitudes, aunque Jesús le predicó
y les enseñó su palabra a mucha gente, hermanos, a muchos. Pero déjeme decirle que si aquí estamos 20 o 30 o los que estemos 15, no sé, como individuo Dios te ve a ti. Y como individuo Dios se puede detener solo por ti. Por un necesitado Jesús se detiene. Y entendemos por necesidad, mis hermanos, aquello que en determinado momento nosotros no podemos resolver. Una necesidad es cuando yo carezco de algo y no tengo el poder para solucionarlo. Puede ser una necesidad económica. De pronto puedo tener deudas grandes y no tengo la solvencia. Hay escasez o simplemente no hay nada para solventar aquella necesidad. Sí, por eso entendemos que es una necesidad. Cuando alguien está enfermo y de pronto la ciencia te dice no hay nada que hacer. O simple y sencillamente el tratamiento que necesita es demasiado caro, pero no tengo para comprarlo. Y nada menos el día de anoche recordaba junto a mi hijo y le decía, oye hijo, ¿te has dado cuenta el milagro tan grande que eres? Yo creo que Dios tiene un propósito para ti, para tu vida. Y él me decía, ¿por qué? Y le digo, porque hijo, cuando yo estaba embarazada de ti, y vino todo a raíz de que el lunes predicó a nuestro hermano Eliseo Renovato aquí. Le digo, cuando yo estoy embarazada de ti, 2 meses y medio de embarazo, el ginecólogo me quiere tranquilizar y me dice, no pasa nada, señora. Tiene un mioma, un tumor pequeño en la matriz, pero mide lo mismo que el bebé, pero pues era un bebé de 2 y medio meses apenas de gestación. Pero cuando me dan la hoja, hermanos, y yo me salgo de ese consultorio y yo la empiezo a leer afuera, hermanos, y veo lo que está haciendo ese tumor a los 2 meses y medio ya deformando la bolsa donde venía el bebé, pues yo digo, si eso está sucediendo a los 2 meses y medio, ¿qué pasará en el transcurso de 9 meses? Mi hija Areli, ella siempre ha sido muy calladita, mi hija, se me queda viendo, ya tenía 13 años, y me dice, ¿qué pasa, mamá? Y le digo, ¿por qué, hija? Es que tu cara me dice algo. Le digo, nada, hija, no pasa nada. Ese día mi esposo iba a tocar allá por Cadereyta porque él tocaba en un grupo. Y yo tomé la determinación de no decirle nada. Dije, no le voy a decir nada hasta que regrese de tocar. Ellos llegaban de tocar a las 2, 3 de la mañana. Tocaban hasta noche, pero en lo que recogían los instrumentos y en lo que llegaban y repartían a los demás, dije, no le voy a decir nada. Cuando él llega a mi casa, en la madrugada me encuentra llorando y me dice, ¿qué tienes? Y le digo, le estoy clamando a Dios. Y me dice, ¿por qué? Le digo, mira el dictamen que me dieron. Tengo un tumor en la matriz. No sé qué vaya a pasar. Y durante la madrugada yo no dormí. Las 4 de la mañana yo clamando a Dios. Las 5 de la mañana yo era un llorar. Las 6 de la mañana. Otro día nos fuimos al culto y predicó el hermano Eliseo Renovato. Anterior a esos 2 meses y medio, yo había entendido qué era lo que estaba sucediendo. Antes de que me dijeran que estaba ese tumor. Entonces, cuando el hermano Eliseo está predicando, yo estoy en mi lugar, llore, y mi madre nomás me veía, pero no sabía qué pasaba. Cuando el hermano hace el llamado, vengo hacia adelante y él me dice, ¿tú sabes de dónde viene esto? Yo le dije, sí sé de dónde viene. Dijo, pero así como se vino, hoy se va. Yo dije, yo te creo, Señor.
A partir de hoy yo ya no lloro. Yo te creo a ti, Señor. Y a partir de ahí, mis hermanos, ya no lloré. A los 5 meses y medio que el radiólogo ve mi video, me dice, tiene un tumor. Yo no respondí. Él me checa, encuentra al bebé, pero el tumor jamás lo halló, mis hermanos. Tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios que hace maravillas, pero gócese, porque pasados 17 años, estando en el hospital con mi hermana Noli, está una mujer llore y llore y llore. Y yo no sabía que era hermana de la hermana Bieli, la del cercado. Y cuando yo volteo le digo a su esposo, ¿quiere que ore por ella? Él me cuenta la historia. Le digo, ¿qué le sucedió a ella? Dice, nos casamos ya grandes, ella tenía 35 años. Ella se embaraza, pero cuando ella se embaraza le encuentran un tumor. Y así como a ella le dijeron, a mí me habían dicho, ese tipo de tumores, a como crece el bebé, crece el tumor. Usted se puede imaginar como si fueran 2 embarazos al mismo tiempo. Resultó que ese tipo de tumor que crece del mismo tamaño que el bebé era canceroso. Le hicieron quimios, le dañó su riñón y ella murió, hermanos. Yo le digo a hijo, ¿te das cuenta, hijo, la magnitud de la grandeza de Dios? Del milagro que hizo Dios. Aunado que cuando él iba a nacer, él murió asfixiado en mi matriz. Me mandaron a piso porque me lo iban a sacar. 40 minutos, hermanos, bastaron para que le clamara a Dios. Yo le dije, Señor, tú me dijiste que me darías un niño y yo te sigo creyendo que así será. Al decir 40 minutos me tenían conectada a aparatos. La enfermera me dice, señora, le digo, mande. Dice, el corazón del bebé empezó a latir. Gloria a Dios. Me bajan, hermano, después denles aplauso al Señor. Aleluya. Después que lo habían dado por muerto, dijo la ginecóloga, hoy nace este bebé. Ese día nació, hermanos. Ese es nuestro Dios. Hay necesidades, hermano, que el hombre nunca va a poder suplir, pero tenemos al Dios Todopoderoso. Amén. Yo recuerdo cuando anduve con mi yerno de aquí para allá tocando puertas, cuando él estaba en la cárcel, hermanos. Me dijo el licenciado, dijo, nunca he visto una suegra abogando por su yerno. Le dije yo, pues es que él no tiene mamá. Dijo, a veces ni las mamás vienen. Hermano, visité Ministerio Público, fui con el subdirector del penal, anduve con defensores de oficio, anduve en delegaciones, anduve en 2 poderes judiciales de Estado. Conocí gente que no se imagina, magistrados. Fui a Derechos Humanos, estuve en Renace. Usted no se imagina, hermanos. Llegué al Congreso del Estado con diputados. Anduve tocando puertas y déjeme decirle que nosotros hacemos lo posible, pero nuestro Dios hace lo imposible. Y en plenas vacaciones de diciembre, mis hermanos, cuando nadie estaba trabajando, después de 9 audiencias truncas, le concedieron una audiencia solamente para salir libre. Ese es nuestro Dios. Dios se detiene cuando hay una necesidad, cuando hay un necesitado. Déjeme decirle que el cielo se detiene. El reino de los cielos se detiene, mis hermanos, cuando hay un corazón necesitado. Ese es nuestro Dios. Y nos dice aquí en Mateo, en este capítulo que estamos leyendo, Marcos, capítulo 10, verso 32, unos versos antes. Dice, y estaban en el camino Jesús y sus discípulos, subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos, de los discípulos. Dice, y se espantaban y le seguían con miedo.
Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. La gente que estaba con él y los discípulos, hermano, cuando Jesús les dijo, es necesario ir a Jerusalén, dice que se espantaban, mis hermanos, y tenían miedo. Y usted se preguntará por qué tenían miedo cuando Jesús les dijo que era necesario ir a Jerusalén. Si usted se fija, Mateo capítulo 16, verso 16, dice que Jesús, estando con sus discípulos, les dicen, ¿quién dicen los hombres que soy? Y los discípulos, queriéndose salirse por la tangente, como a veces nosotros, cuando el Señor nos enfrenta, ¿verdad? A veces nos queremos salir por la tangente. Yo no, Señor, yo no soy, es aquel. ¿Quién dicen los hombres que soy? Los discípulos le dicen, Señor, pues unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías o uno de los profetas. Pero luego Jesús los enfrenta cara a cara. Así es nuestro Señor, siempre confronta al hombre, ¿verdad? Y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Ellos dicen, pero ustedes quién dicen que soy. Y Pedro, aquel hombre que era atrevido para bien, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Oiga, algunos hablan bien bonito de Jesús. Unos expresan bien hermoso de Jesús, pero no lo conocen. No saben quién es Jesús. Dijo Job, de oídas te había oído. Muchos lo conocen de oídas. Pero qué hermoso cuando el Padre nos ha revelado quién es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro dio esa respuesta, Jesús le dijo que era bienaventurado. Y dice, y desde entonces comenzó Jesús a decirles que era necesario que ese Cristo que le reveló el Padre a Pedro, aunque era Cristo, aunque era el Hijo de Dios, era necesario que padeciese poquito, mucho. Era necesario que padeciese mucho. Y ellos se quedaban callados, mis hermanos, atónitos, diciendo, ¿cómo? Nuestro maestro tiene que sufrir mucho, padecer mucho. Pues ¿qué nos espera a nosotros? Y es cuando Pedro le dice, nunca tal cosa te acontezca, Señor, que padezcas mucho y seas muerto, nunca tal cosa. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Acabándole Dios de revelar, me eres escándalo, porque no entiendes lo de Dios, solo lo de los hombres. Porque si mi Cristo no hubiera muerto en esa cruenta cruz, mis hermanos, usted y yo estuviéramos perdidos para siempre. Pero ahora tenemos vida, y vida en abundancia. Ahora nos ha dado una esperanza de vida eterna. Él, hermanos, en ese momento les había dicho, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca mucho de los sacerdotes, de aquellos que están empoderados. Es necesario que yo padezca mucho por causa de ellos, por causa de ustedes, pero a través de la mano de ellos
Entonces, ahora que van caminando y Jesús les vuelve a reiterar: voy a Jerusalén. A más de 3, hermanos, les temblaron las rodillas, como a lo mejor a nosotros también nos hubiera pasado. Dice que se espantaban, tenían miedo, hermanos, estaban atónitos, no podían pronunciar palabra, no sabían qué decir. Y Jesús se los trae aparte de toda la gente y les empieza a explicar y les dice: es que si yo no voy a morir por ustedes, empieza a hablar con ellos, van a estar perdidos por siempre. Yo no vine a ser rey. 2 promesas dejó el Señor. Una le dejó a Abraham y otra le dejó a David. A Abraham le dijo: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a David le dijo: de tus lomos saldrá un rey. Pero ¿qué tenía que cumplir primero, hermanos? La promesa que le dio a Abraham. Y después va a cumplir la que le dio a David. No podía venir como rey primero. Vino a bendecir a las naciones. Vino a bendecir a los pueblos. Y déjeme decirle que usted y yo, como hijos de Dios, como pueblos de Dios, somos un pueblo bendito, aunque al diablo no le guste, mis hermanos. Yo le decía ayer a mi hijo: mi nombre tiene que ser conocido en el infierno. Tu nombre tiene que ser conocido en el infierno. Las huestes del infierno tienen que temblar, no por mí, por el que está en mí, por el que está en ti. Amén. Por eso nos paramos con firmeza, hermanos, porque sabemos a quién hemos conocido. Amén. Dios le cumplió la promesa a Abraham y vino a bendecir a todo aquel que le ha recibido. Pero después, en su segunda venida, después de que nos hayamos ido con Él y vengamos con Él, entonces le cumplirá la promesa a David: de tus lomos saldrá un rey. Juan predicó el evangelio del reino diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero acercado todavía no se establece. Un día Él se establecerá como rey, mis hermanos, y reinaremos con Él. Entonces sí reinaremos con Él. Era necesario que Jesús fuese a Jerusalén y padeciera mucho. Los discípulos se espantaron. Pero qué lindo es nuestro Dios, hermanos, que Él no nos mete un pozo y nos deja ahí. Que Él no nos da a medias su consejo. Vamos a ver lo que dice el verso 34. Dice: y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán. Dice: mas al tercer día, ¿qué, hermanos? Al tercer día resucitará. Resucitará. Y Él se levantó de entre los muertos. Aleluya. Con gran poder y gloria. Y yo me puedo imaginar, hermanos, las legiones de los demonios, que estaban haciendo fiesta porque Jesús había muerto. Pero qué glorioso, porque se levantó con poder y gran gloria. Aleluya. Nuestro Señor vive. Él vive. Aleluya. Y está con nosotros, mis hermanos. No estamos solos. Jamás ha abandonado a su pueblo y jamás lo dejará. Después de esto, mis hermanos, que Jesús les dijo que Él resucitaría, vienen los hijos de Zebedeo con una imprudencia. ¿Cómo dijimos que se llama el mensaje?
por un necesitado, Él se detiene. Él está presto para atender tu necesidad y mi necesidad. Pero los hijos de Zebedeo llevaron una necedad. Dice que entonces se acercan los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y les dice: Jesús, ¿qué os queréis que os haga? Porque así es nuestro Señor. Cuando alguien se acerca a Él, Él te dice: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que les haga? Y aquellos hombres imprudentes le dicen: danos, Señor, que en tu reino yo me siente a la derecha y mi hermano a la izquierda. Qué mente tan pobre cuando queremos poder. Qué mente tan pobre y qué lástima, hermanos, cuando queremos una autoridad que no nos corresponde. Amén. Vamos a leer. A mí me gusta ir a la escritura, hermanos, para que usted vea que no estamos diciendo algo que no es bíblico. Y ellos le dijeron: danos, que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo de que soy bautizado seréis bautizados. Mas que os sentéis en mi diestra y a mi siniestra no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Y como lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse de Jacobo y de Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dice: ¿sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas? Y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad. Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiera hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo quiero ser siervo, hermanos. Aleluya. Yo quiero parecerme a Él. ¿Usted? Amén. Todo cristiano debemos anhelar tener el carácter de Dios. El domingo yo me desperté, hermanos, y venía a mi corazón una palabra: el corazón rebelde, el que dice conmigo nadie puede, se parece a su papá. ¿Sabe quién es? El padre de la rebeldía, Satanás. Pero el corazón del Hijo de Dios, que anhela tener el carácter de Él, hermanos, se debe parecer a Él. El corazón de ese hijo o hija de Dios debe estar lleno de su amor, porque el Espíritu Santo nos ha llenado del amor de Dios. Y no es de ese amor que dice hoy te amo, mañana no. Ese no es el amor de Dios. Ese no es el amor ágape. ¿Sí? Tenemos que tener el carácter del Señor, porque el Hijo del Hombre, dijo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Él, siendo en forma de Dios, mis hermanos, no tuvo por usurpación en sentido de autoridad ser igual a Dios, sino que se humilló, se anonadó tomando forma de siervo. Sí, y murió, hermanos, con muerte de cruz. Se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo, por amor a ti, por amor a mí, porque nos ama. Jesús es la máxima expresión de amor de Dios hacia nosotros. Por eso yo hace poco les decía, usted no le diga a Dios enamórame. Dios ya no me tiene que mostrar nada, Él ya me mostró todo.
Yo soy la que me debo de enamorar de Él cada día. ¿Sí? ¿Cómo? Consagrándome a Él, buscándole cada día, amándole cada día, porque decir enamórame es dame para amarte. Y cuando no nos dé, y cuando nos quite el ser amado, entonces ya no lo vamos a amar. Dios ya no tiene que mostrarnos nada, mis hermanos. Ya nos mostró todo en Jesús. Amén. Y en ese momento que Jesús va camino a Jerusalén, hermanos, a cumplir una gran labor, a cumplir una gran obra, una gran tarea, a entregarse por amor a la humanidad. En ese momento que Él va rumbo al Calvario, mis hermanos, porque Él sabía que entrar a Jerusalén significaba que su muerte estaba cerca. Y Él va con sus discípulos a entrar a Jerusalén, y dice que pasa por Jericó y se acerca aquel hombre ciego, Bartimeo, dice Marcos, hijo de Timeo. Me lo puedo imaginar con su capa negra y con su bordón, porque esa capa simbolizaba que era un ciego, quizá un indigente. Y cuando está ahí Bartimeo junto al camino, oye que iba pasando Jesús, y quizá él había escuchado: ¿has oído, Bartimeo, que Jesús da vista a los ciegos? ¿No has escuchado que le da el oído al sordo? ¿No has oído que Jesús levanta a los paralíticos, sana a los leprosos, los limpia, aún resucita muertos, Bartimeo? Yo me puedo imaginar que el corazón de él rebosó. Pero ¿cuándo será el momento en que Jesús venga por acá, por Jericó? Porque la Biblia no registra muchas ocasiones que le hayan dado por Jericó. Y llega el momento que Jesús pasa por Jericó. A todos se nos llega nuestro tiempo, ¿verdad? Kairos, el tiempo perfecto de Dios. Iba pasando por ahí Jesús, y yo me puedo imaginar que el corazón de Bartimeo empezó a latir y a decir: hoy es mi oportunidad, hoy es mi oportunidad, hoy puedo ser sano. Amigo que me escuchas en tu hogar, ¿sabes que hoy es tu oportunidad? ¿Sabes que Jesús viene pronto? ¿Sabes que el tiempo se agota, el tiempo de gracia? Estamos viviendo un tiempo de gracia que muchos no han sabido valorar, ya han vivido una vida desordenada. Porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, yo no creo, hermanos, entre paréntesis, en aquel que grita y que salta y vive una vida desordenada. El Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, viene a ordenar todo. Amén. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y ordenó todo aquello que estaba desordenado. Amén. Y cuando Él viene, ordena todo en nuestra vida. Amén. Y Bartimeo no deja pasar esa oportunidad. Jesús va pasando por ahí, era su momento, era su oportunidad, y a él no le dio pena y empezó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y déjeme decirle, mis hermanos, que aquel que es religioso, que aquel que verdaderamente no conoce a Jesús, no le importan las almas. Le importarán otras cosas menos las almas. Y le decían a Bartimeo: cállate, cállate, cállate. Pero qué lindo es nuestro Señor, no es como nosotros. Y le dice: tráiganlo. Y aquellos mismos que le habían dicho que se callara, ahora avergonzados le dicen: levántate, te llama, vente, vente, te llama.
Qué lindo es nuestro Dios. Siempre da lecciones, mi Señor. Y aquel hombre dice que cuando le dijeron te llama, aventó su capa. Dijo, voy a ser sano, voy a recobrar la vista. ¿Para qué quiero esta capa que me distingue como ciego? Y la aventó, mis hermanos. Y qué lindo nuestro Señor. Qué lindo es nuestro Señor. Él sabía que estaba ciego, pero Jesús le gusta que tú y yo le digamos de qué tenemos necesidad. Y le dice Jesús, deteniéndose, porque iba camino a Jerusalén con urgencia, pero se detiene y le dice, ¿qué quieres que te haga? Qué lindo es el Señor. Y aquel ciego le dice, maestro, que cobre la vista. Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Qué lindo es nuestro Dios, mis hermanos. Dios premia esa poquita fe depositada en Él. Él la premia. Nunca, mis hermanos, nunca, jamás, cuando tú depositas tu fe en el Señor, por muy pequeña que sea, como un grano de mostaza, tú la depositas en Él, jamás te defraudará. Siempre premiará esa fe nuestro Señor. Dice la Escritura que en otra ocasión Jesús llega por las partes de Tiro y de Sidón y se encontraba una mujer cananea, otros dicen sirofenicia, que es lo mismo, o sea que no era del pueblo de Israel. Su hija dice que era atormentada por el demonio. Y déjame decirte que decía en una ocasión un hermano, los demonios no se dejan fotografiar. Cuando una persona está atormentada por el enemigo, vas con el médico y dices, es que no le hallamos, es que no sabemos qué tenga, es que no le encontramos nada. Sí. Y aquella mujer tenía esa situación terrible con su hija, mis hermanos. Y a veces nosotros lo leemos de corridito. Pero aquí, ahí en la Moderna, donde yo vivo, hay una hermana que su hija estaba así, hermanos. Cuando menos acordabas, ella ya estaba trepada entre los árboles, haciendo cosa y media. Y la hermana, yo la veía bien acabadita. Bendito Dios que tiene poder en pleno siglo XXI de libertar vidas. Y el Señor se la hizo libre. Aquella mujer cananea se acerca donde está Jesús, que iba pasando por Tiro y por Sidón. Y dice que aquella mujer le dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Pero quiero decirle una cosa, mis hermanos. Usted y yo podemos engañar al Señor. Aún lo más recondidito, lo más escondidito que tengamos, Él lo sabe. Bartimeo le dijo Jesús, hijo de David, por lo que había oído. Pero esta mujer, cuando dice Jesús, hijo de David, como diciendo, yo soy de tu pueblo, porque el pueblo de Israel así le decía a Jesús, hijo de David. Y Jesús le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Primero la ignoró y luego le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, como diciendo, tú no eres israelita. Y aquella mujer, yo creo en ese momento se agacha. Oh, qué bonito, hermanos, cuando alguien le dice al Señor, he sido hipócrita, Señor, he sido falso. Usted nos conoce, hermanos. Qué bonito cuando alguien se abre delante del Señor. Y aquella mujer le dice, sí, Señor, ahora reconozco que no soy del pueblo de Israel. Y le dice, sí, Señor, pero los perrillos
porque así eran tratados aquellos que no eran del pueblo de Israel, así eran llamados. Sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Si es cierto, ya me descubriste, no soy del pueblo de Israel, no me merezco, pero ten misericordia de mí. Dice el verso 25, y le dijo: socórreme, Señor, como diciendo, si tú no me ayudas, no habrá nadie que pueda ayudarme. Y el Señor le dijo: como creíste, sea hecho. Qué lindo es nuestro Señor, hermanos. Podemos engañar al Señor, ¿verdad que no? Hasta que ella reconoció: ay, perdóname, Señor, te quise engañar. ¿Cuándo le vamos a engañar, hermanos? Nunca. Él conoce todas las cosas. Y cuando tú estás con miedo, con temor, allí está Él para ayudarte, como estaban aquellos hombres. Y le dice: no se preocupen, me van a matar, pero voy a resucitar. Amén. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabe, hermano, lo que el Satanás está cocinando para tu vida y para mi vida. Y muchas veces nos dice: cuidado, hija, porque están haciendo esto. No te vaya a tomar por sorpresa. Amén. Él sabe lo que el enemigo está cocinando para tu vida y para mi vida, que el Señor lo reprenda. Pero Señor, qué precioso que nos alerta y nos da paz. Y aquella mujer, cuando le dice: socórreme, el Señor la ayudó, porque Él se detiene cuando hay una necesidad. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Él es nuestra roca inconmovible de los siglos, mis hermanos. Y aunque Él vaya pasando, si tú tienes una necesidad, Él se va a detener. El cielo se detiene, mis hermanos, cuando hay un corazón necesitado y sincero. Amén. Hace tiempo estábamos en la radio, estuvimos en la radio por 8 años, hermano, 2 días por semana. Estábamos de 1 a 4 de la mañana, a la hora que todos querían estar dormiditos. Dios nos dio esa bendición, por gracia de Él. Y cuando estábamos ahí en la radio, yo recuerdo que nuestro hermano Santiago estaba predicando y él decía: tú que estás a punto de quitarte la vida, escúchame en este momento, no te quites la vida. Hay alguien que te ama. De pronto nos entra una llamada y dice una mujer llorando: tenía en mis manos un montón de pastillas, tenía muchos problemas en mi matrimonio y quise suicidarme. Y para que mis hijas no oyeran, prendí la radio para hacer ruido y que no me escucharan. Pero cuando prendo la radio, escucho la voz de mi hermano que dice: tú que estás a punto de quitarte la vida, no lo hagas. Jesús te ama. Dios estaba hablando a los radioyentes, a los radioescuchas, hermano, pero se detuvo porque había una necesidad apremiante, porque había un corazón necesitado y sincero, y eso le agrada a Dios. Y aquella mujer, hermanos, al paso de los 9 meses fuimos a visitarla y ya tenía otra bebé. Dios no solamente la había salvado, restauró su hogar y le dio un nuevo bebé. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Y le podemos contar muchas historias donde Jesús se detuvo, como aquella mujer que tenía 12 años con el flujo de sangre,
Y quizá muchos no lo sabían, porque quizá ella se escondía por la vergüenza. Pero cuando Jesús iba pasando y aquella mujer lo toca con fe, cuando dijo: si tan solamente tocar el borde del manto, del vestido de Jesús, seré sana. Y qué precioso, porque entonces Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Le decían: maestro, la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me tocó? Dijo: virtud ha salido de mí. Dice que aquella mujer, temblando, porque ante Él sí debemos temblar, dijo toda la verdad. ¿Qué sería? Solo Él sabe. Le dijo toda la verdad. Y le dijo el Señor: sé libre de tu azote. Quiero decirte, amado hermano que nos estás escuchando, Jesús pasa por donde tú estás, como Él pasa aquí. Y si tú tienes una necesidad, clámale, porque Él dice: clama a mí, yo te responderé. Y déjame decirte que si tu corazón es sincero para con Él, Él se detendrá. No importa cuán insignificantes a veces pensemos que somos. Oh, Él se detiene por todos, hermano. Se detuvo con aquel leproso. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Aquel leproso dijo: maestro, si quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo: quiero. Se limpió. Porque Él quiere, mis hermanos, porque Él ama a la humanidad. Y sabe, mis hermanos, que Él lo hace porque pronto nos vamos con Él. Y yo te quiero decir: aprovecha la oportunidad, porque quizá no vengan otras. Él se detiene por una necesidad, por un necesitado. El cielo se detendrá para traer respuesta a tu necesidad. Yo te invito a que te pongas de pie. Yo no sé si alguien traiga alguna necesidad en esta noche. Si quieres en tu lugar o si quieres en el altar, Él está pasando por aquí. Amén. Y si nosotros nos sinceramos con Él, Él es bueno y Él es misericordioso. Pon tu necesidad y tu confianza delante del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Señor, te agradecemos que tú, siendo Dios, que tú, siendo el dueño de todo este vasto universo, Señor, que tú, siendo el dueño de todo, Señor, nos amas. Y Dios mío, cuando muchas veces pensamos que tú pasarás de largo, Señor, cuando muchas veces pensamos que tú no te detendrás por nosotros, tú te detienes, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por haber querido ir a esa cruenta cruz, Señor. Gracias por todo, mi Señor. Gracias. Dice tu palabra, Señor, que juntamente con Jesús, mi Padre, nos has dado todas las cosas, Señor. Nos has dado todo juntamente con Jesús. Ahora, ¿quién nos separará de ti, Señor? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te rogamos, Señor, si hay alguna vida que trae una necesidad apremiante, si el médico ha dicho no hay nada que hacer, si las autoridades han dicho no hay nada que hacer, tú sí puedes, Señor. Tú sí puedes hacerlo. Esta noche no pases de largo. Esta noche, Señor, creemos que tú te detendrás a escucharnos, Señor.
Esta noche creemos que tu oído se inclina a nosotros, Señor, para oírnos y para traer respuesta a nuestra vida, Señor. Que el día de hoy, Señor, 1 de abril del 2021, Señor, suceda un milagro. Que el día de hoy el cielo se detenga por aquel que está hundido en las drogas, pero que esta noche sea libre. Que el día de hoy, Señor, el cielo se detenga por aquella mujer que está en el alcohol, por aquel que está necesitado en una enfermedad incurable, y tú le toques y le sanes, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, lo creemos con todo nuestro corazón, Señor, pues tu palabra jamás volverá a ti vacía. Detente en aquel corazón desesperado, Señor. Cuánto joven ahorita está pensando en suicidarse. Cuánta señorita está pensando en quitarse la vida. Detente, Señor, con esas vidas, Señor, para darles una oportunidad más. Así como te detuviste conmigo aquel 26 de abril de 1980, cuando yo no quería vivir, pero tú llegaste a mi vida, Señor. El día de hoy hazlo, Señor, con aquella persona que está desesperada, mi Señor. En el poderoso nombre de Jesús, nosotros te adoramos, te bendecimos y te rendimos todo el honor y todo el reconocimiento a ti, mi Señor. Por Jesús, muchas gracias. Aleluya.